Como francófono que es, dice América Latina, La novela latinoamericana en vísperas de un nuevo siglo y otros ensayos. Como digo, pocos, pero muy interesantes. Contiene este volumen, que está ilustrado con alguna fotografía y algún manuscrito autógrafo, de asunto musical, por supuesto. Contiene la novela latinoamericana en vísperas de un nuevo siglo, papel social del novelista, América ante la joven literatura europea, visión de América, conciencia e identidad de América, América Latina en la confluencia de coordenadas históricas y su repercusión en la música, la cultura de los pueblos que habitan en las tierras del mar Caribe, Cervantes en el alba de hoy, y la parte más interesante, sobre poesía, música y pintura, los siguientes ensayos. Saint-Jean Perse, Urbi et Orbi. Nacido en la noche, el día, semejante a muchos días, distinto cada día. Varese en vida, porque se ocupó de Varese, lo cual es bastante sorprendente, que pase de la música barroca a la música modernísima de Edgar Varese. Pero sí, tiene un ensayo muy elogioso de este músico. A puertas abiertas, sobre el meridiano intelectual de nuestra América, y Martí y Francia. Pocos, pero bien escogidos, sabiamente escogidos. Lo que sí tenemos, afortunadamente, esto sí está completo, creo que en la biblioteca de Ayacucho hay una edición de los ensayos que no es completa, creo, supongo, pero sí que es mucho más nutrida, pero bueno, esto está bien, tampoco es necesario que teorice sobre el barroco, lo practica muy bien. Lo practica muy bien, aunque más que barroco es manierista, es demasiado pedante, a veces resulta frío, pero otras veces tiene notables aciertos. Y desde luego, aunque pueda cansar por pedante, lo que siempre es cierto es que se aprende mucho con él, y eso ya es una virtud. Es un escritor no de los que exigen que el lector se levante a coger un diccionario, sino de los que exigen que el lector se levante a coger un diccionario, el lector efectivamente se levanta, lo coge y no encuentra la palabra, porque a veces son extranjerismos, son cultismos o nombres o tecnicismos muy específicos de un oficio, o arcaísmos, y a veces el diccionario ni siquiera sirve de nada. Bueno, afortunadamente la narrativa sí que está completa, recogida en esta edición del Instituto Cervantes, que por cierto, la Biblioteca Virtual Cervantes creo que no tiene página de autor, pero sí la tiene el Instituto Cervantes, en el CVC, Centro Virtual Cervantes. Ahí hay una biografía de Alejo Carpentier, una colección de datos sobre sus premios, fotografías, etc. Y en la Biblioteca Virtual Cervantes sí que tenemos muchos ensayos acerca de Carpentier, y seguramente también alguna obra, no sé cómo andarán los derechos de autor, pero algo habrá. Así que las dos páginas son de provechosa consulta. Este es el primer volumen. Por supuesto que adjuntaré la entrevista con Soler Serrano en la página del Centro Virtual Cervantes. La página, recomiendo que se busque a Alejo Carpentier en la Biblioteca Virtual Cervantes, que era de la Universidad de Alicante, yo no sé, sí, seguirá siendo de la Universidad de Alicante. Bien, y naturalmente podemos dar gracias a que tenemos esta narrativa completa que me exime de mostrar las ediciones individuales, singulares, de todas las novelas de Alejo Carpentier que me he leído en diversas colecciones. Ahora me he despreocupado incluso de saber dónde están, aunque Ekwe Yambao tenía una portada interesante, pero ya ni siquiera sé dónde están, porque aquí está recopilada toda la narrativa de Carpentier. Esto no estoy seguro de si esto es su autógrafo. Lo podemos comprobar de una manera tan fácil como haciendo la prueba caligráfica pericial, comparando con el manuscrito que aparece aquí. Bueno, la D sí, la D se parece, puede ser. Puede ser, sí, que sea su... Sí, lo más probable. Lúgubre a bordo de aquella... Yo creo que esto es el siglo de las luces. Creo que es el siglo de las luces. Bien.
Alejo Carpentier, narrativa completa. No sé dónde está el índice, no me acuerdo de dónde está. Introducción de Klaus Müller-Berg, que es un gran experto en Alejo Carpentier, Klaus Müller-Berg. Y bueno, ya está. Es todo lo que nos adelantan aquí. Introducción de Klaus Müller-Berg. Y contiene el volumen Eque Jamba O, que claro, como yo lo había visto titular en mayúsculas, y como existe esta manía de no tildar las mayúsculas, sí, es como yo había pensado desde el principio que tenía que pronunciarse Eque Jamba O. Madre mía, la rebambaramba, que bueno, esto es la narrativa completa, pero la rebambaramba, madre mía, la rebambaramba es teatro, es una obra en un acto único. La rebambaramba, ballet afrocubano en un acto y 2 cuadros. Escenario de Alejo Carpentier, música de Amadeo Roldán, decoraciones y trajes de José Hurtado de Mendoza. Acción en La Habana durante el primer tercio del siglo XIX. Estrenada en Cuba después de la Revolución. La rebambaramba, madre mía, la rebambaramba. 5 poemas afrocubanos, con lo cual esto es narrativa completa, pero bueno, está bien, nos dan más de lo que hemos pedido. Historia de lunas, Manita en el suelo, El milagro de Anaquillé, correspondencia. Ah, vaya, correspondencia. Pues me temo que por una vez nos dan, por una vez nos dan más de lo que pedimos, porque esto era solo narrativa y nos han dado lo que yo entiendo que deberían haber sido unos primeros volúmenes de las obras completas, seguramente en Galaxia Gutenberg, en el círculo de lectores. Bueno, pues viene la correspondencia. El reino de este mundo, Los pasos perdidos, Guerra del tiempo, El acoso y otros relatos. Bueno, pues este volumen agota, yo creo, sí, agota todo lo que yo había leído de Alejo Carpentier, que era efectivamente el reino de este mundo. Sí, Los pasos perdidos, Guerra del tiempo, con El viaje a la semilla, semejante a la noche y El camino de Santiago, El acoso y otros relatos, entre los cuales está, quiero subrayar, bueno, por supuesto está Oficio de tinieblas, que censa Camilo José Cela cuando escribe una obra del mismo título. Tiene la atención de censar todas las obras que con este suculento título han escrito otros autores hispanohablantes o castellanos. Quiero llamar la atención sobre Los advertidos y para esto quiero recomendar la lectura de un artículo que voy a añadir, voy a adjuntar y viene a ser como, claro, la última bibliografía que añadiré a la caja. Quiero recomendar el artículo Alejo Carpentier ante lo indígena. Antropólogo, escritor o nativo. Lo de nativo lo veo yo un poco más improbable. Por Juan Carlos Orrego Arismendi, publicado en el año 2009 en la revista de Estudios Sociales, en el número 37 de la revista de Estudios Sociales. Bueno, se recibió en 2009, se publicó en 2010, entre las páginas 163 y 174, en la revista de Estudios Sociales de Bogotá. Y aquí encontramos algo muy suculento sobre este cuento que yo quería citar a propósito de los bufones, de los zuñi, de los pueblos, porque no sabía de dónde eran los bufones que menciona, pero eran bastante más meridionales, eran del Orinoco. El cuento está en la página 961. Nosotros siempre hemos dicho el número de la página en masculino. Fue una cosa que se inventó la Real Academia hacia el 92, de que dijéramos las páginas en femenino, pero siempre hemos dicho las páginas en masculino. Página 961. Los advertidos. Y empieza con el epígrafe. Et facta est pluvia super terram. El epígrafe del Génesis en la Vulgata sobre el diluvio. El amanecer se llenó de canoas.
al inmenso remanso, lago, mar interior, nacido de la invisible confluencia del río venido de arriba, cuyas fuentes se desconocían, y del río de la mano derecha, las embarcaciones llegaban, raudas, deseosas de entrar vistosamente en el esbeltez de eslora, para detenerse a palancazos de los remeros donde otras, ya detenidas, se enracimaban, se unían borda con borda, abundosas de gente que saltaba de proas a popas para presumir de graciosas, haciendo chistes, haciendo muecas a donde no los llamaban. Allí estaban los de las tribus enemigas, secularmente enemigas por raptos de mujeres y hurtos de comidas, sin ánimo de pelear, olvidadas las pendencias, mirándose con sonrisas fofas, aunque sin llegar a entablar el diálogo. Allí estaban los de Wapishan y los de Shirishan, que otrora, acaso 2, 3, 4 siglos antes, se habían acuchillado las jaurías mutuamente, librándose combates a muerte tan feroces que a veces no había quedado ni quien pudiese contarlos. Adelanto que esto también es algo que toma de Alexander von Humboldt, porque lo adelanto y lo desvelo, el cuento está tomado, es un descubrimiento que hace gracias ante todo a Alexander von Humboldt. Pero los bufones, claro, y yo pensé en los bufones de los pueblos, porque esto de Wapishan y Shirishan me sonaba a lenguas de la misma familia que la maya, me sonaba a lenguas del norte de México, pero no lo es. Pero los bufones de caras lacadas pintadas con zumos de árboles seguían saltando de canoa a canoa, enseñando los sexos acrecidos por prepucios de cuerno de venado, agitando las sonajas y castañuelas de conchas que llevaban colgadas de los testículos. Esa concordia, esa paz universal asombraba a los recién llegados, cuyas armas, bien preparadas, atadas con cordeles... Bueno, este es el principio. Entonces no sabemos dónde estamos. Luego sigue diciendo, me salto un poco, enemigos o no, los pueblos respetaban al anciano Amalihuac por su sapiencia, su entendimiento de todo, su buen consejo, los años vividos en este mundo, su poder de haber alzado, allá arriba, en la cresta de aquella montaña, 3 monolitos de piedra que todos, cuando tronaba, llamaban los tambores de Amalihuac. No era Amalihuac un dios cabal, pero era un hombre que sabía de muchas cosas cuyo conocimiento era negado al común de los mortales, que acaso dialogara alguna vez con la gran serpiente generadora, que acostada sobre los montes, siguiéndoles el contorno como una mano, puede seguir el contorno de la otra mano. Bueno, claro, lo que nos preguntamos es, ¿todo esto qué es? ¿De dónde se lo saca? Y este artículo, Alejo Carpentier, ante lo indígena, antropólogo, escritor nativo, de Juan Carlos Orrego Arismendi, nos lo explica, aunque nos lo explica en buena medida gracias a datos tomados del autor de la introducción de este volumen, Klaus Mila Berg. Una de las primeras noticias, dice este artículo, una de las primeras noticias sobre Amalihuac procede de los escritos del misionero Felipe Salvador Gili, particularmente del ensayo de historia americana. Allí la figura del héroe Tamanaco, a quien se nombra como Amalivacá. Bueno, a todo esto sí que se han escuchado muchos ruidos, ese pueblo festivo, que no sé si tendrá cosas colgadas de los testículos o no, pero hace un ruido de día de jueves, ni siquiera hoy es martes, pero bueno, están ya como si estuvieran en fin de semana porque hace calor y tienen las hormonas desatadas. Allí la figura del héroe Tamanaco, a quien se nombra como Amalivacá, es interpretada por el religioso como ser supremo, creador de la tierra. Mientras tanto, en Los Advertidos, Amalihuac no es un dios cabal, cita a Carpentier evidentemente, sino un hombre, perfil profano que se subraya con la atribución de un rasgo pintoresco. Ama, como Noé, las libaciones embriagantes. Este último dato no parece proceder de ninguna versión del mito, antojándose apenas como una funcional broma de Carpentier
ante la necesidad de unificar las estampas de los diversos noés de tantas religiones, porque por ahí va el cuento. No sé si es hacer un spoilerazo de todo esto, no sé si es reventar el cuento, que quizá debería leerse como una cosa que no se entiende, que no se sabe dónde ocurre, no se sabe lo que nos está contando. Quizá quien no haya leído el cuento, quien no haya leído los advertidos, debería parar, leer el cuento y luego seguir. Voy a dar un tiempo prudencial para que deje esto en pausa, se lea el cuento. Bien, bueno, pues como todo el que me escucha ha leído los advertidos, ha leído el cuento, prosigo con la... Debería haberme parado antes de decir la palabra Noé. Eso es evidente. Eso es evidente. Pero bueno, hasta el momento solo hemos visto que como Noé se embriaga y le gustan las bebidas Vale, las bebidas embriagantes. Bien. Sin embargo, ¿se manifiesta allí apenas una espontánea ocurrencia del escritor cubano? Es difícil pasar por alto una reflexión del padre Gumilla sobre lo que él considera como fatal beodez amerindia, pasaje en donde se establece una pintoresca relación entre las costumbres indígenas, el licor y la narración bíblica del diluvio universal, y que en algún grado pudo mediar en el gesto plasmador de Carpentier. Bueno, que los indios primitivos se daban a sus borracheras, eso está en todos los historiadores de Indias, en todos, y no solo las borracheras, sino también pues, la sodomía, por ejemplo. Y yo llevo mucho tiempo intentando encontrar, sobre todo para comentar el rompimiento de gloria del Marqués de Tamarón, llevo muchísimo tiempo intentando encontrar un texto en el que esto es algo que se repite muchísimo. Hay unas formaciones geológicas que se interpretan como huesos y se dicen que son los huesos de los gigantes exterminados por el diluvio porque eran sodomitas. Bueno, pues hay una versión de esta historia que estoy intentando encontrar por todos los medios y no la encuentro digitalizada, no la he vuelto a encontrar digitalizada, en la que se explicaba por qué los gigantes eran sodomitas, porque se llegaban a las mujeres de los hombres, como en la Biblia, como en el Génesis, se llegaban a las hijas de los hombres. Y claro, eso aparece contado muchas veces. Desde luego viene de la Biblia, por supuesto que viene de la Biblia. Pero lo que me encantaba de este texto es que decía que las mujeres, al acercarse a las hijas de los hombres, las rompían. Y entonces, como rompían a las mujeres a las humanas, pues tuvieron que darse la sodomía entre ellos. Pero vamos, que esto de los pecados de los gigantes de tiempos pretéritos, lo de que se convirtieron sus huesos en las formaciones geológicas que se ven en alguna parte, que sufrieron el diluvio o una lluvia de fuego y azufre al estilo de Sodoma y Gomorra, esto se cuenta en muchísimos historiadores y cronistas de Indias, no solo en el padre Gumilla. Perdón, el padre Gumilla. Gumilla. Sí, entiendo que es un apellido mallorquín. Entiendo que es el apellido mallorquín que vemos como Gomila, Gumila, Gumilla, Gomilla, pero claro, hablar de Gomilla aquí puede ser incluso inconveniente. Gumilla, perdón, el padre Gumilla. El licor y la narración, sí, eso es. En algún grado pudo mediar en el gesto plasmador de Carpentier, pero ya lo digo, hay miles de gestos. Pero vamos a leer el texto que ha seleccionado. Digo lo primero, que los indios son hijos de Cam, segundo hijo de Noé, y que descienden de él al modo que nosotros descendemos de Jafet, por medio de Tubal, fundador o poblador de España, que fue su hijo y nieto de Noé, y vino a España. Sí, esto es pues, la famosa falsificación. Estos son los falsos cronicones, esto no tiene ningún interés, son cosas bien sabidas. Añado más. Todos los europeos que han estado y están en ambas Américas saben que el vicio más embebido en las médulas de los indios es la embriaguez. Es el tropiezo más fatal y común de aquellos naturales y también echo yo a Cam la culpa de esta universal flaqueza de los indios, como la desnudez que de su propio genio han gastado y aún gastan los gentiles americanos. Hizo Cam burla de su padre Noé por verle desnudo, así encontramos las naciones silvestres del Nuevo Mundo. Hizo donaire de la casualidad,
por la cual dormía, y en virtud y fuerza de la maldición, lo que fue una casualidad en Noé, pasó casi a naturaleza en los indios, hijos de Cam, según el hipo y ansia con que beben, y aquella breve desnudez de Noé pasó a moda de los mismos y a traje ordinario el no vestirse. Ahora vean los curiosos si se hallará gente alguna en lo descubierto a quien tan lleno toque y se verifique más la maldición que su padre echó a Cam. Bueno, pues esto es del padre Gumilla en el año 1791. Esto no es necesaria fuente de Carpentier ni nada parecido, porque encontramos mensajes y textos muy parecidos y mucho más ricos y llenos de detalles escabrosos y cómicos por doquier. Y desde luego muchísimos más pertinentes que este del padre Gumilla. Sesgado, dice el artículo, sesgado hacia un bricolaje de elementos culturales orinoquenses y bíblicos, el escritor preferirá con la misma lógica acomodar el Génesis como asiento del trascendental viaje de los pasos perdidos. El último círculo de aquel periplo a contrapelo de la historia no es otro que un escenario de formas minerales que al musicólogo se le antoja denominar el mundo del Génesis al fin del cuarto día de la creación. Y por supuesto, yo no sé si... yo creo que... sí, me puedo saltar esto. Quiero que me diga la fuente, y aquí está. Si de coleccionar sugestiones se trata, tanto da para Carpentier la fuente historiográfica o etnográfica como la literaria. Incluso esta es dominante en algún sentido. Como lo deja ver la revisión de dos novelas venezolanas publicadas en la década previa a aquella en que el escritor cubano se radicó en Caracas. Cubagua, publicada en 1931, de Enrique Bernardo Núñez, y Canaima, de Rómulo Gallegos, publicada originalmente en 1935. Prueba de que Alejo Carpentier conoció la obra del escritor y periodista valenciano Enrique Bernardo Núñez, 1895-1964, es, como ya se insinuó, una alusión a su ensayo Orinoco de 1943 en uno de los artículos de la serie Visión de América. Vale, pues esto tampoco es lo que yo quería, pero bueno, se nos recuerda que en Cubagua aparece nuevamente el mito de Amalivaca, esta vez narrado desde el punto de vista de una suerte de sosia cósmico, Vokki, Wochi, de acuerdo con Gillig, 1965, quien lo identifica como hermano de Amalivaca. Y muy significativo, más que la aparición de un motivo que a fin de cuentas es relativamente común en la literatura venezolana, Amalivaca no es... Esto de Amalihuac es casi para despistar. Amalivaca es un nombre conocido en la literatura venezolana. Que Núñez describa a Vokki como nacido en Lanka, viajero por Mesopotamia y Samarcanda, antes de asumir su destino americano, ni más ni menos, habría allí una nueva y directa insinuación de la historia de los múltiples navegantes culturalmente complementarios del diluvio universal, dictada casi en los mismos términos de Humboldt, que es la figura clave en este relato. Así que voy a buscar directamente a Humboldt. Porque lo que quería era... sí, aquí está. Porque lo tiene en el epígrafe La verdad de un viaje a la semilla. Bien, esto es. Un examen apenas somero. Esto era lo que quería leer desde el principio. Creo. Un segundo. Es lo de los tambores. Sí, bueno, incluso voy adelante. Porque sí, por un lado está Humboldt, pero no es la única fuente antropológica, porque también, bueno, y además se basa en una nota de prensa citada por Klaus Müller-Berg en su ensayo, en su estudio de 1972. Bien, pues sí, a partir de aquí. Pero se basa en Klaus Müller-Berg, que es el autor de la introducción, que debo confesar que no me he leído, pero claro, porque estoy simplemente corrigiendo un error. Pero se me acaba de abrir la introducción por el capítulo Mitología, y si en algún lugar debe estar esto, tiene que ser en el capítulo Mitología, pero bueno, lo he perdido. Fiesta B. No, perdón, esto ya es... No, la introducción no es tan extensa. Esto es Ekwe Yamba O, y es la mitología de Ekwe Yamba O.
hacia un arte americano universal. Bueno, no sé si aquí estarán los datos que toma este artículo, pero como lo que me importa ahora es tener el dato, pues lo cito sin más y ya está. Me doy cuenta de que debería haber hablado un poco del siglo de las luces. Pero si todavía no ha salido. Sí, el reino de este mundo, eso es, debería haber hablado del reino de este mundo, esto me lo recuerda. Venga, sí, voy a hablar del reino de este mundo antes de pasar de volumen. Bien, pues de acuerdo con una nota de prensa citada por Klaus Müller-Berg, 1972, el viaje de Carpentier en su remonte del Orinoco apenas llegó hasta los raudales de Atures. Apenas llegó hasta los raudales de Atures. Eso significa, ahora me doy cuenta de que quería hablar del siglo de las luces. El reino de este mundo efectivamente cuenta historias que merece la pena contarse, y nadie mejor que Carpentier con su verbo barroco y florido, como precisamente esto, el prodigioso reinado de Henri Christophe. Muy poca gente conoce el reinado de Henri Christophe y es digno de conocerse. El primer monarca coronado del Nuevo Mundo muda el yugo blanco de su pueblo por un despotismo negro igualmente sangriento y levanta monumentos a su soberbia en el Palacio de Sanssouci y en la ciudadela de la Ferrière. El Palacio de Sanssouci de Henri Christophe es algo tan absurdo que desde luego merece la pena conocerse. Lamentablemente solo quedan ruinas, pero nos imaginamos esas ruinas llenas de cristales, espejos, clavicémbalos, abanicos, plumas, tal como las describe perfectamente Alejo Carpentier. Y tenemos claro que el verbo de Carpentier, su barroquismo, es lo que merecía aquella historia sin par, como es la que se cuenta en El reino de este mundo. Los movimientos de liberación negros unidos a la religión buduista, unidos a la imitación de Federico el Grande de Prusia. Carpentier escribe una novela sensacional con El reino de este mundo, que sí está en este volumen, ¿no? Está en El reino de este mundo es la primera, sí. El reino de este mundo está aquí. Bien, si hay algo que se pueda subrayar, desde luego es Henri Christophe. Luego tiene, por supuesto, artificios narrativos como personajes que parece que no tienen importancia y están de pasada, pero luego aparecen de manera terrible. Algo parecido vemos en Fanny Alexander. De hecho, también es un eclesiástico el que tiene una presencia muy parecida a la de este eclesiástico en Fanny Alexander de Bergman. Pero sigamos con los advertidos. Carpentier apenas llegó hasta los raudales de Atures en su viaje que podríamos llamar antropológico por el Orinoco. Eso significa que la navegación del personaje de los Pasos Perdidos supera esa meta en aproximadamente un centenar de kilómetros más hacia el sur, los que van hasta poco más allá del encuentro del Orinoco y el Bichada. Y ello sin contar el desvío por el caño de la Guacharaca hacia el este. Yo no sé nada de esto, desde luego. Yo no sé del Orinoco más que Afraben, que yo creo que tampoco sabía demasiado cuando escribió su Oronuco. Yo no sé nada del Orinoco. Sí, que remonta y que tuerce por... Bien, sí, será verdad, sin duda alguna. Y ello sin contar el desvío por el caño de la Guacharaca hacia el este, que habrá de conducir a la lejana Santa Elena de Guairén. Esto es, la misma Santa Mónica de los Venados, de acuerdo con la aclaratoria nota ubicada al cierre de la novela, como hay una nota aclaratoria también hemos visto en Concierto Barroco. Al final de la novela. Había entonces por qué beber de fuentes escritas que complementaran lo que no podía proporcionar la propia experiencia. El escritor había surcado parcialmente el río y poco antes había estado en Santa Elena de Guairén, gracias a un elíptico viaje en avión. El Orinoco Ilustrado de 1741 del padre José Gumilla y Le Voyage aux régions équinocciales du Nouveau Continent 1807 de Alexander von Humboldt, pero habría que añadir y Bonpland, ¿qué pasa con Bonpland? Que además yo creo que le da el toque literario más interesante. Von Humboldt y Bonpland serán las obras privilegiadas en dicha investigación.
como dejan claro los elementos servidos por la novela, los instrumentos indígenas que el musicólogo recuerda haber conocido en un viejo tratado del padre Servando de Castillejos, en particular la famosa jarra con 2 embocaduras de caña usada por ciertos indios en sus ceremonias funerarias.